Buenos días a todas y a todos. Aquí estoy acompañada por el compañero Gary León, que ha sido el organizador junto con la Delegación de Cultura de este Hábito 21 días. Y bueno, hoy viernes también estoy acompañada de Miguel Ángel Bolaños, el compañero en representación de la Asociación Cultural de Taetro. Y damos, para finiquitar estos y finalizar estos 21 días de teatro, pues a las segundas jornadas del Teatro Mínimo de Taetro. Y bueno, pues animamos a toda la gente a que pueda compartir con nosotros ahora y durante este fin de semana todas las actividades que se organizan pues, con motivo de estas segundas jornadas, en las que tendremos mañana a las 11:30 un hermanamiento también a las 10:30, ¿no? Si la tita lo permite, sí. Bueno, ellos lo dicen, ¿no? A las 10:30. Y tendremos la ilusión y la alegría de compartir junto con los compañeros que organizan también el teatro de allí de Albolote, el Teatro Mínimo también, bueno, teatro breve también y breve. Y bueno, pues vamos a hermanarnos en ese acto que pues nos une un poquito más, aunque ya llevamos mucho tiempo, pero llevan mucho tiempo trabajando junto con los compañeros. Y bueno, pues para nosotros es un orgullo el poder tener mañana ese acto de hermanamiento. Y por otro lado, bueno, por la noche tendremos esa también entrega y la peña flamenca de todos aquellos teatreros y teatreras que van a ser homenajeados, y bueno, un acto también de acompañamiento con toda la gente que quiera acompañarnos, pero también con el mundo del teatro. Y el domingo también finalizaremos con, bueno, se termina el lunes, pero las jornadas mínimo el domingo, con ese acto también y en la plaza allí de García Gutiérrez, donde le daremos su homenaje y haremos la lectura de manifiestos, se hará por parte de los compañeros por ese Día Internacional del Teatro, que es el lunes, pero lo celebraremos el domingo. Y bueno, finalizaremos ya el domingo, ahora sí, Gary, por la tarde, con ese teatro que siempre acompaña y que llevan tanto tiempo haciendo los compañeros, que es el Teatro en los Escaparates. Así que a las 7 de la tarde, toda la ciudadanía que quiera acompañar también en esa acción en la calle, pues estaremos ahí también. Así que voy a darle ya… ¿Quién habla? Yo creía que… ¿Era hablando ella? Que creía que Gary iba a decir eso de… Sí. Bueno, yo quería también decir otra cosa. Sí. Bueno, que este año nos están esperando aquí la mesa de dramaturgia para poder hablar, pero sí quería agradecerle a Taetro por esos 25 años del Teatro Mínimo y por esos 35 años que se conmemora también como asociación cultural, por toda esa acción que hacéis y por todo el bien que hacéis a la comunidad chiclanera y a la ciudadanía. Así que nada, ánimo a seguir trabajando y enhorabuena por todo ese trabajo que lleváis haciendo. Chiclanera y del mundo mundial, ya estamos en el mundo mundial. Que nosotros, yo se lo voy a decir a las autoras y al quinto Beatle, que teníamos preparadas unas camisetas, lo que pasa es que no las han hecho, con un eslogan que aquí decimos mucho, que es a la mierda los autores y /as. ¿Vale? Lo hacemos un poco en reivindicación de a la mierda los autores, por aquello de que muchas veces a la hora de poner la obra, el grupo, no sé cuánto, no ponen el nombre del autor ni de la autora. Si es un Lorca, sí. Pues Lorca. Es más grande que nada, Lorca. Porque Lorca, en fin, el World Disney que tenemos tan Granada ya vende solo, ¿no? Pero es un acto reivindicativo, que quiero decir mucho, a la mierda los autores y las autoras, precisamente por lo mismo, porque hay mucha gente que se salta a los autores y a la autora como si no tuvieran nada que ver. Es decir, el director, qué bonito el director, qué bien lo ha hecho, qué estupendo, los actores, qué bonito, bueno, pero ¿esto dónde sale? ¿Vale? O, por ejemplo, aquí en esto que van a ser ahora de la lengua en Cádiz, ¿no? Que viene importado de por ahí, que no han metido la dramaturgia, por ejemplo, que no sabemos por qué, como si la dramaturgia no fuera palabra escrita también. En fin, por lo que sea, nos lo han puesto por lo que sea, ya está. Eso, que a la mierda los autores /as. Un aplauso para… Sí. Totalmente de acuerdo.
Bueno, ¿ves cómo Gary tenía que decir algo? Y algo bien dicho. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos todos y todas. Creo que tenemos más gente que el año pasado. Más o menos, estamos ahí. Y encima estamos transmitiendo en directo para el mundo mundial. Tenemos también grabación. Gracias, Jorge Carmona, de Carmona Producciones, porque siempre estáis en la labor audiovisual de Taetro. A todas vosotros y a todos vosotros por estar aquí. Al Centro de Interpretación del Vino y la Sal y a todas sus trabajadoras y trabajadores, que la verdad es que es prácticamente ya nuestra segunda casa, tanto de Hábito 21 días de teatro como de Taetro. Estamos en las segundas jornadas de Teatro Mínimo y otras grandes pequeñeces. El año pasado tuvimos un formato distinto al de este año. El año pasado fueron más jornadas, como habitualmente se conocen este tipo de actos, ¿no? Con diversas ponencias, diversas intervenciones, que estuvieron todas muy bonitas, muy chulas. Pero este año hemos cambiado. Este año hemos querido hacer una especie, aunque las veáis y los veáis aquí parapetados en esta mesa, a mí me gustaría que todos los que estuvierais aquí, bienvenidas, si queréis podéis participar, ¿vale? Porque esto va a ser un coloquio abierto en el que podéis preguntar, podéis opinar, podéis tirarle pimientos y tomates. No, eso no. Que son maravillosas y maravillosos. Entonces queremos hacer algo sobre la génesis del mínimo. Cuando hablamos de la génesis del mínimo, ¿qué queremos decir? ¿Cómo se hace un mínimo? Eso es lo fundamental, ¿no? Porque bueno, el teatro normal, por así decirlo, pues tiene unas bases bien definidas en muchos foros, no en el Congreso de la Lengua de Cádiz, pero se ha hablado mucho y se ha escrito mucho sobre cómo hacer una obra de teatro. Incluso hay cursos de formación sobre ello, que seguro que vosotras conoceréis, ¿no? Pero el teatro mínimo es un género particular, nos gusta mucho, por eso llevamos 25 años con él y bueno, y queremos saber cómo es ese inicio del teatro mínimo, cómo se gesta un teatro mínimo, una obra de teatro mínimo, cómo se... Vamos a empezar ya, ¿vale? Bueno, os presento. Allí tenemos a Rosario Naranjo. Me vais a permitir que no haga una presentación al uso, hablando de vuestro currículum, que son maravillosos todos, sino que hacerlo algo más desde la amistad y desde el cariño, que yo creo que va a ser mucho mejor. Rosario la conocemos desde hace muchos años, tiene creo que 3 obras premiadas en el certamen Rafael Guerrero, creo que es la campeona de las que están aquí, Es de Sevilla. Nosotros la queremos mucho porque además nos hizo vivir una aventura, yo creo que única, con una obra que se llamaba La Bolsa o la Morcilla. Con esa obra, que era maravillosa, Teresa Iribarren, que está aquí con nosotros, Eufrasio Jiménez como director y José Luis Sánchez Johnny como otra parte actoral y un servidor, nos fuimos a Asturias, a un certamen de teatro mínimo en un hórreo, con los amigos del Ecomuseo Calas Turcón, que desde entonces ya son amigos, de hecho hemos ido varias veces después. Y bueno, la verdad es que fue una aventura porque ella ganó en ese certamen y había que representar. Y nos llamó a nosotros, oye, ¿por qué no lo representáis vosotros? Y allá que nos fuimos los 3 locos para Asturias, y hicimos creo que 5 representaciones en una tarde, metidos en un hórreo, con 15 personas que iban entrando y saliendo para ver las 5 representaciones. Al final actuamos creo que una compañía de Galicia y el resto eran compañías de Asturias y quedamos segundos. O sea que fue una maravillosa experiencia, que lo que se nos ha quedado son 2 cosas, es la amistad con Severino y con Daniel, y que desde entonces el certamen se ha quedado como certamen de teatro mínimo en el hórreo, ¿vale? Así que si tenéis alguna obra inspirada en un hórreo o en el tema asturiano, o que suceda en un hórreo, mandadla allí, porque la verdad es que son maravillosos e incluso también publican las obras. Pues creo que en este libro está una de las obras que en el 14, una de las obras que le premiaron a Rosario, que fue la primera que, espérate, que no me acuerdo cuál era.
las de Una cuestión de identidad, efectivamente. Es una obra maravillosa, con un montaje también que hizo Johnny, fantástico. Bueno, por aquí tenemos a Antonio Burgos, que no nos lo quitamos de encima. Antonio hace un par de años fue premiado con una obra. ¿En qué libro estabas? En el 21. Con una obra llamada Alarma Silenciosa, que tuve pues, el placer de interpretar, y desde entonces ese personaje tampoco me ha abandonado. Mañana a las 12:30 lo veréis. Y Antonio vino, estuvo con nosotros y parece que le gustó tanto esto, bueno, aparte de que tiene un hijo que vive por aquí, le gustó tanto esto que se ha quedado a vivir aquí. Ha dejado la gran ciudad y se ha venido a vivir aquí, y para nosotros es un placer que ahora mismo sea también miembro de Taestro. Así que es una alegría tenerte con nosotros, Antonio, que participes con todas las actividades que hacemos. Somos muy pesados, ya lo sabes, pero bueno. Y Antonio, pues, bueno, la verdad es que tiene, como antes estaba comentando aquí en el corrillo, escribe teatro, pero le salen comedias. Así que va a hablarnos también desde ese punto de vista y de esa fijación suya con la comedia. Ana Díaz Velasco es física de formación, pero ahí donde la veis, es una de las autoras más premiadas en el panorama dramatúrgico nacional. Puedo decirlo. Sí, que ella es muy humilde, pero es así. Ella ha sido premiada en el certamen Rafael Guerrero 2 veces, con Así Siempre, que tuve también el placer de dirigir. Y este año le vamos a representar una obra que es preciosa, que yo no estoy ahí, pero que tengo unas ganas tremendas de estar. Entonces, a ver cómo puede ser. Que es La hormiga y la cigarra, al revés, La hormiga y la cigarra. ¿Vale? Así que en noviembre tenéis que estar también todos en los mínimos, porque vais a ver una obra que es una absoluta delicia. Ana también ha ganado el certamen José Moreno Arenas. La verdad es que nos gusta mucho. ¿Una o dos? Una. Nos gusta mucho compartir con el certamen de Albolote premiados. Y la verdad es que cuando pasan los años nos damos cuenta de que cada vez hay más amigos que son premiados aquí y son premiados allí, ¿vale? Así que los que no habéis sido premiados, mandad también a Pepe Moreno Arenas, ¿vale? Rosario, tú también ganaste. Premio de Baco. Ah, el carro de Baco, eso es, el carro de Baco también. Y tú también el carro de Baco, ¿vale? También tiene el Buero Vallejo, pero ya de teatro normal, por así decirlo. Así que una carrera teatral la tuya, Ana, que la verdad es que es maravillosa, y a nosotros nos encanta tenerte de nuevo por aquí. Y por primera vez en Chiclana, señoras y señores, Felisa Moreno. Que Felisa, la verdad es que nos conocíamos de redes sociales, de verla en jurados y verla en listados de premiados en distintos certámenes, como también el certamen José Moreno Arenas. Y Felisa, la verdad es que ayer, que coincidimos un ratito, su vida es el teatro, porque hay que ver la cantidad, no solamente el teatro, pero hay que ver la cantidad de cosas que hace esta mujer por el teatro en un pueblo como Alcaudete, que muchas veces nos encontramos con muchas barreras para desarrollar nuestra actividad querida, pero bueno, Felisa también ha sido premiada en el certamen José Moreno Arenas, también en el certamen 20, con La víctima, que es una obra que vamos a ver hoy aquí, ¿vale? Ha sido una obra que de los cuatro han sido representados por Taestro, pero Felisa no. Y yo creo que hoy era de justicia que a Felisa le representáramos en modo de lectura dramatizada su mínimo premiado, que se llama La víctima. Una obra dura, pero yo creo que con un mensaje subyacente necesario, ¿vale? Y yo no me voy a enrollar más, así que vamos a entrar en materia, ¿vale? Lanzando la primera pregunta, y que recoja el guante quien quiera. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no?
Me lo despego un poquito. Yo es que me gusta mucho el micro. Vale. No le busques dobles intenciones. Lanzo la primera pregunta. El tema de la ponencia es la génesis del mínimo. A mí me interesa mucho conocer primero vuestra opinión, si queréis, bueno, vamos por orden, o sobre ¿qué opináis vosotros sobre el género mínimo y qué dificultades hay a la hora de escribir teatro mínimo con respecto a otro tipo de teatro? ¿Vale? Esa, digamos, sería la primera pregunta que lanzamos. Recuerdo que si alguien tiene dudas o lo que sea, podemos ir interviniendo. ¿Quién empieza? Venga, Felisa. La primera pregunta es el teatro mínimo. ¿Cómo gestionamos a la hora de escribir el teatro mínimo y qué tipo de dificultades nos podemos encontrar a la hora de...? Vale. Yo creo que la dificultad, empiezo por la dificultad que se puede tener al escribir un teatro mínimo, es que tenemos que tener mucha economía de las palabras. O sea, tenemos que reducir una historia, porque siempre, por muy pequeño que sea el género en el que estemos hablando, siempre tiene que contarse algo, tiene que contarse una historia y tiene que tener lo que siempre tiene una historia. Siempre tiene que tener lo que tiene una historia, pues la presentación, el nudo y el desenlace, ¿no? Porque realmente tiene que pasar algo, tiene que haber unos personajes y tiene que contarse. Entonces, lo principal es eso, la economía de las palabras, que sabes que cuentas con muy pocas palabras. A mí me ha gustado mucho siempre el género breve. Empecé escribiendo relatos y me gustaba mucho hacer un ejercicio, era un certamen. Lo digo un poco para... era un certamen de teatro de abogados y te daban 5 palabras y tenías que escribirlo en 50. O sea, con 5 palabras ya dadas tenías que escribir un relato de 50 palabras y que tuviera sentido. Entonces, ese ejercicio yo lo recomiendo mucho cuando empiezas a escribir porque te hace trabajar, tú lo que haces es que escribes todo lo que quieres, pero luego ya vas reduciendo hasta ajustarte. Entonces, ahí vas reduciendo y que reduce lo que realmente sobra. Es decir, en el teatro mínimo, como en el relato mínimo, tenemos que eliminar lo superfluo, irnos justamente a lo que nos va a ayudar a contar la historia, ¿vale? La dificultad está precisamente en que tienes muy poco espacio para desarrollar esa historia. Y puedes caer en la trampa de empezar dando muchas explicaciones, no sé qué, y dices, uy, que se me está haciendo largo, corto. Pero así no funciona, porque si cortas antes de tiempo no estás dando el sentido a tu obra, ¿vale? Entonces, ahí es que todo sirve, hasta el título, lo comentábamos ayer, hasta el título es importante en un teatro mínimo porque eso también nos puede ayudar a entender lo que nos quieren contar. Y bueno, no me extiendo más porque hemos tomado mucha. Quien quiera. Vale. Podéis Bueno, interrumpiros y pegaros y ya, esas cosas. O sea, poco me queda por decir. Felisa lo ha dicho, sobre todo es... ¿Sí? ¿Ahora mejor? Yo diría que el teatro mínimo es ¿Más? ¿Ya? ¿Ahora? Sí. Pim, pam, pum. Como ha dicho ella, planteamiento, nudo y desenlace. Y entonces todo tiene que ir muy rápido porque al final el teatro mínimo no dejan de ser más o menos 10 minutos, 15 minutos. Y entonces desde el primer momento, la primera frase, si pudiera ser de tu personaje, tiene que ir ya a sacar el conflicto, a ya generar una tensión dramática para mantener en 10 minutos esa historia, ¿no? Entonces ahí reside la dificultad. Se puede... Perdonad, ahora ya vosotros seguid, ¿eh? ¿Se puede subvertir el orden lógico de una obra de teatro de principio, nudo, desenlace en un teatro mínimo por esa economía del lenguaje? ¿Cómo? Perdona, que no me... Que si se puede subvertir lo que es el orden lógico de una obra de teatro, bueno, una narración principio, nudo, desenlace, para hacer teatro mínimo. Ir directamente, yo qué sé, al desenlace, para presentar la acción sin caracterizar a los personajes o sin... No sé si me entendéis. Yo creo que se puede jugar mucho con esas cosas. Se puede jugar un poco con eso y llevarlo, por ejemplo, a la cuestión del absurdo, sí. El teatro. ¿Y qué pasa con eso? Que todo depende luego, si haces una obra de ese tipo, en cómo esté representada. ¿Cuál es la puesta en escena? Entonces ya el director sí cuenta mucho.
para que sea capaz de que eso tenga sentido. Es lo que creo yo. Creo que es la pregunta que hacías, Sí, sí, sí. más o menos. Entonces, subvertir el orden, creo que te refieres a que la obra pueda ser simétrica, para atrás, para adelante, para... Sí, o que simplemente haya obras que yo también me he encontrado en el certamen nuestro, ¿no? A lo largo de los años me he encontrado obras que digo, bueno, pero no tiene un final. Claro, lo que tiene Entonces- el mínimo, yo creo, es que te puedes escapar cuando quieras. Tú te escapas y le pones el final. El director dice, es una vez que ya está en representación. Claro, ¿no? del mínimo de la historia puede llegar un momento en que te escapes y digas, aquí lo corto y aquí pongo un final. Puede ser así, otras veces a lo mejor la confección de la obra que sea, pues necesita contar más para que tenga algún sentido. Pero pienso que te puedes escapar, es lo que yo creo. ¿Qué opinas tú, Rosario? Yo creo que experimentar es bueno en la escritura, en la creación, con unos límites. Yo soy bastante arriesgada, a mí me gusta probar muchas fórmulas porque además eso te enriquece como autor y te obliga a desarrollar recursos y está muy bien, pero hay que mantener unas premisas que son las que espera el lector espectador cuando se enfrenta a un mínimo. Para mí los mínimos son desafíos y me encantan los desafíos. Porque tienes que contar, como ya he dicho, en pocas palabras, pero creo que es más lo que no cuentas, la complicidad que tú desarrollas con la persona que está al otro lado, que tiene que imaginar ese escenario que tú no le planteas, tiene que vincularse a los personajes en muy cortito espacio de tiempo. Creo que está más ahí el quid de la cuestión que en lo que estás contando y planteando cuando desarrollas la obra. Yo es lo que me gusta más trabajar, el espacio y el tiempo que no vemos. Yo estoy de acuerdo con ella porque, bueno, lo que llamamos el subtexto, que es lo que no se dice, pero lo estás diciendo, yo creo que en el mínimo es una herramienta que nos da mucho juego, porque tú perfilas los personajes, los tienes en tu cabeza, tú como autor lo tienes clarísimo, pero tienes que darle al espectador en estos 10 minutos que ellos entiendan. Entonces, con un gesto, con su manera de moverse, su manera de vestir, incluso cuando acotas. Entonces, a mí me parece muy importante lo que no escribes, porque no tienes espacio ni tiempo, pero el subtexto me parece vital en este tipo de teatro. Pues eso me refería, ¿no? Que, por ejemplo, esa obra, Goyo Samsa, que creo que de los primeros certámenes que hubo, eso, sí, no, sí, no, sí, no. Esa obra no tiene ese... Sí, no tiene ese equilibrio del principio, nudo, desenlace, ¿no? Por eso... ¿Y cómo os quedaste cuando la leíste? Claro. Ese impacto que Sí, provoca. estaría, ¿no? En las acotaciones sí estaría Claro, esa historia. La historia tiene que estar siempre. En las acotaciones, digamos que ya te dirigía un poquito, no mucho. Te orienta. No sé. Era una obra rara. Era rara. No, pero yo pienso que esa fase de introducción, nudo y desenlace, que es lo clásico de cualquier historia, del tipo que sea, de alguna forma siempre tienen que estar ahí. De alguna forma. Aunque no aparezcan en el texto, porque aunque aparezcan, por ejemplo, la descripción de los personajes, a lo mejor esté solamente en las acotaciones, ¿no? Pero tienen que estar los personajes. Y esos personajes tienen que tener un conflicto, porque al final tiene que haber un conflicto. A ver, hay algún tipo de teatro que a lo mejor no hay conflicto, porque lo que va es simplemente a la estética, ¿no? Pero yo creo que en el microteatro tiene que haber un conflicto, ¿no? ¿Pensáis vosotros? Algo que envíe esa obra. Hay que contar mucho en poco tiempo, es lo que yo creo. En poco espacio tienes que contar mucho y, de hecho, los mínimos pasa eso. Tú te lees cualquiera de los que están aquí y en poco espacio, en realidad, cuenta mucho. El mensaje es muy fuerte, muy profundo, bien sea de divertimento o bien sea de dramatismo. Pero, curiosamente, es lo que tiene, que como lo condensas, pues tiene un impacto muy grande. Y, desde luego, siempre hay que escribir pensando en el espectador. El espectador no se tiene que aburrir. O tiene que sufrir o tiene que reír. Pero no se tiene que aburrir. Eso creo yo que es el secreto y en lo que hay que pensar cuando escribes.
Que, bueno, volviendo al conflicto que dice Felisa, yo lo que opino que en este tipo de teatro, sobre todo tiene que ser profundo, por supuesto, pero que no podemos pretender en una obra de 10 minutos sacar y este conflicto y el otro, y el personaje este tiene uno y el otro, condensar y uno, si con uno es suficiente, y entonces sacarle jugo a ese conflicto, y eso me parece importante. Y luego volviendo al espectador, que lo han mencionado ellos, para mí es básico, ya sea un espectador, un lector, cuando uno escribe, respetar al espectador. El espectador es muy inteligente, probablemente es más inteligente que tú. No tratarle como te voy a contar esto, lo otro, sino darle las herramientas para que ellos… Y bueno, y si a veces no llega tu mensaje porque no lo has hecho bien, bueno, pero algo llegará. Pero, por supuesto, respetarle y no contarle demasiado. Y sobre todo en mínimo, no tienes ni siquiera tiempo de contar. Y solo una cosilla. En esa línea, aparte de que no pueda haber varios conflictos, porque si no es que no tienes tiempo, también hay que tener cuidado con los personajes. Tampoco puedes meter muchos personajes, porque no te da tiempo a caracterizarlos y a que el espectador pueda entender lo mínimo que tiene que entender de ellos para comprender la historia, ¿vale? Entonces también tenemos que tener cuidado con los personajes. 4 personajes creo yo que es lo máximo que yo creo que en una pieza de teatro mínimo se puede meter. Y quizá, a lo mejor alguno incluso con un papel muy exiguo, ¿no? Nosotros hemos hecho una obra con 15, donde pero- salían animales incluso. Pero un mínimo con 15, Un mínimo con 15. qué barbaridad. Pues eso ya. Bueno, sí, y si quieres cobraban todos pones, los actores. No cobra a nadie. pones un coro griego si quieres, claro, y dices, Sí, bueno, pero bueno, esa es la excepción que confirma la regla. O a lo mejor también, si lo que se trata es de que se quiere que haya barullo en el de este, es que también el fin que tú quieras darle al micro. Pero normalmente la norma es poquito. Oye, y hablando de los personajes, vosotros, como autores y autoras de mínimos, tenéis una idea. ¿Pensáis antes en el desarrollo de esa idea o en el desarrollo de los personajes? ¿O cómo serán esos personajes? Yo depende. Depende de la idea que tenga, depende de lo que me motive a la escritura. Unas veces empiezo por un título, empiezo por personaje, empiezo por una temática. Me gusta ir probando. Dependiendo de la diferentes idea, ¿no?, que fórmulas. tengas. Sí, dependiendo de la idea. sí, yo creo que es la idea. De hecho, a ver, yo siempre he intentado algunas veces ponerme a escribir y decir, ya pondré el título al final cuando vea cómo creo que se puede titular. Pues no, a mí el título me inspira. El título lo tengo que poner al principio y a partir de ahí es cuando desarrollo la obra. Me ocurre eso. O sea, de todas las que he escrito, que tengo a lo mejor escrito 5, 6 mínimos y 2 obras largas, siempre he tenido que poner el título primero para inspirarme. El propio título me inspira. Yo sí que suelo tener siempre la idea en la cabeza y a partir de ella es cuando empiezo a idear los personajes, pues si quiero contar esto, estos son los personajes, este es el escenario, igual es mi formación más así física, pero yo lo que me ocurre es yo tengo la idea, tengo mis personajes, además soy muy analítica, me pongo como en mi papel, escribo, lo tengo todo y luego ya cuando yo digo que le pongo formalidad, que es abrir el ordenador y ponerme a escribir, ocurre la magia que es, para mí, que pongo esos personajes que he ideado, los pongo en el escenario y empiezan a hablar ellos solos. Sí. Y entonces no me queda otra que transcribir lo que me están contando. Suena, es que es así, es que es la magia del teatro. Y a veces, pues no es lo que yo había ideado y se van. ¿Eso te pasa, Ana, con el teatro mínimo o ya con el teatro? Me pasa en general, pero sí. En el mínimo también, que es lo que yo, o sea, he escrito también obras largas, pero en mínimo he escrito mucho y me ocurre lo mismo. Igual en el mínimo soy más, en el largo pues tampoco empiezas a escribir con toda la idea cerrada, pero en el mínimo sí, porque como os había dicho, pim pam pum, lo tengo todo muy cerrado, pero oye, que se suben y a veces, no generalmente, pero a veces incluso me cambian el final. Y yo, igual que él, me gusta tener el título. El título al principio, ¿no? Sí. Sí. Pues yo justo lo contrario de Ana. Yo tengo una idea en la cabeza que empieza a rondarme, está ahí, va dando vueltas, viene para acá, viene para allá y me pongo a escribir, a ver lo que sale.
Y lo que sale a veces funciona y a veces no. Y a veces lo puedes mantener tal cual o tienes que modificarlo. Hablan de escritores de, no sé si había hablado de escritores de brújula o escritores de mapa, ¿no? Yo soy escritora de brújula, es decir, tienes la brújula más o menos para dónde va. Ella sería escritora de mapa, tiene el mapa hecho. Y bueno, a mí es que el teatro, pero sí estoy de acuerdo con ella en que los personajes hablan. Yo tengo la idea, pero luego son ellos los que empiezan a hablar y sale lo que sale. Me gusta mucho lo de escritora de brújula o de mapa, ¿eh? Lo voy a quedar como concepto. Está chulo. Yo ahora os voy a pedir que paséis de autoras y autor a espectador, ¿vale? Porque vamos a dar la bienvenida a los compañeros, a las compañeras que van a bueno, Antonio, tú tienes que actuar también. Que van a dar vida en esta lectura dramatizada al mínimo La Víctima, que fue premiado en la 20ª edición del certamen de teatro mínimo Rafael Guerrero y que tenemos la suerte de tener aquí a Felisa Moreno, que es su autora, ¿vale? Gary, ten cuidado con el móvil que Taetro no me lo paga, ¿eh? Así que nos bajamos, ¿vale? Lo vemos y un aplauso para Antonio Burgos, Aurora Alcántara y Teresa Iribarren. Bueno, cierren los ojos y dedíquense a escuchar, que es lo importante. A nosotros no nos hace falta, pero No, hablamos alto. Pues hablar. Escenario vacío, tan solo una silla en el centro y una reja, iluminadas ambas por un foco blanco. Por un lado del escenario viene caminando una chica joven, menos de 30 años, es la víctima. Que tengo la garganta. Lleva puesta una túnica blanca y el pelo largo y completo de... Uy, es que estoy fatal, perdón. Voy a empezar. Pongo el micro. No, empiezo. Sí. Escenario vacío, tan solo una silla en el centro y una reja, iluminadas ambas por un foco blanco. Por un lado del escenario viene caminando una chica joven, menos de 30 años, es la víctima. Lleva puesta una bata blanca y el pelo largo y suelto le cae sobre los hombros. Por el otro lado, vemos aparecer a un hombre con el rostro tapado por una máscara aterradora. Es el violador. La víctima camina hacia la silla y se sienta. El violador se queda en la reja. Volvía del instituto. Ese día Carlos no pudo acompañarme, tenía entrenamiento con el equipo de fútbol. Le dije que no se preocupara, que no me daba miedo regresar sola a casa. Había pasado por aquel bosquecillo cientos, miles de veces. No, querida, no lo tenía planeado. Simplemente salí a pasear. En realidad iba preparado por si se presentaba alguna presa. Ya puedes imaginarte las cuerdas para las manos y piernas, la cinta adhesiva para la boca y un cuchillo con la hoja bien afilada. Perdón, estoy perdida. Vale, perdón. Noté que alguien me seguía, más bien lo intuí. No había escuchado ningún ruido extraño, ni me había llegado el olor de una colonia masculina, nada de eso. O quizá las dos cosas de forma tan tenue que no había conseguido llegar a mi consciencia. Apreté el paso. Solo me quedaban unos cientos de metros para llegar a la zona habitada. Se me antojaban kilómetros. El bosque es un sitio peligroso. Las chicas deberían saberlo. Para eso está el cuento de Caperucita y el lobo, para avisarlas desde bien pequeñas. Pero algunas prefieren ignorar el peligro y provocar a los lobos solitarios que pululan por los bosques urbanos. Tuve que enseñarle mis colmillos, ¿entiendes? Noté su aliento en mi cuello y me costó entender sus palabras. Era tan joven como hermosa, a la vez poderosa y frágil. Muchos chicos habrían caído rendidos a sus pies. Por primera vez se cruzan sus miradas. La víctima se queda
La víctima se quita la túnica. Debajo lleva un uniforme colegial. Su expresión cambia por completo. Ahora mira aterrorizada al violador, que sigue con la máscara puesta. La víctima se levanta e intenta huir, pero el violador sale detrás de ella y la detiene, sujetándole las manos a la espalda y acercando mucho su rostro al cuello de ella. No me haga daño, por favor. Suélteme. No diré nada. No he visto su cara. Por favor, por favor. No ve que soy casi una niña. Vengo del instituto. ¿Una niña? Seguro que ya te follas a tu novio y a todo el que se te antoje. Estás demasiado buena para ser solo una niña. Seguro que eres una guarra. No tengo novio, si nunca he estado con nadie. No soy ese tipo de chica. Por favor, suélteme, me hace daño. ¿Soltarte? No, justo lo contrario, preciosa. Te voy a atar. Y no intentes gritar o tendré que rebanar tu lindo pescuezo. Saca el cuchillo y se le acerca al cuello, hasta rozarlo. La víctima se queda en silencio con los ojos desorbitados por el miedo y se oye su respiración agitada. Mis padres no son ricos, pero algo podrían pagarle de verdad. Si me sueltas, yo le juro que le traeré todo el dinero que pueda, se lo juro. ¿De verdad crees que hago esto por dinero? No, muñequita. No te voy a cambiar por unos billetes pringosos, tú vales mucho más. La chica intenta escapar, forcejea con el violador, pero solo consigue que la golpee y cae al suelo. Se presenta una violación. Todo es muy violento. Suena una música que le da un sentido más dramático a la escena. Cuando cesa la música, la víctima se levanta, se pone la túnica y regresa a la silla. El violador también se dirige a su reja. Allí mismo me violó. Ni siquiera llegó a atarme. No pudo contener sus ansias por profanar mi cuerpo. No le había mentido, aún no había consumado con mi novio. Estábamos esperando a que yo cumpliera los 16. Ya habíamos planeado cómo sería nuestra primera vez, con velas, con pétalos de rosa, sobre sábanas de seda. Noté cómo me chorreaba la sangre por la entrepierna y me sentí mareada por un desgarrador dolor en mi bajo vientre. Su cuerpo me aplastaba contra la tierra y algunas piedras se clavaron en mi espalda. No me hicieron daño. Tenía mi atención concentrada en el cuchillo, que seguía muy próximo a mi garganta. ¿Sabes? Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado un regalo así. Desfloré a la princesa del cuento de hadas. Su cuerpo tenía la tersura de la primavera incipiente, de las primeras flores que se asoman tras el duro invierno. Habían sido días oscuros, escondido en mi cueva, esperando una oportunidad como aquella. Por un momento imaginé que éramos novios, que aquella preciosidad se había enamorado de mí. Pero sus ojos desencajados me decían lo contrario. Solo quería que se marchara, que dejara libre mi cuerpo de aquel peso insoportable, de aquel dolor infinito que me atravesaba las entrañas. Nunca pensé que... nunca deseé que... Me lo pedía a gritos. Sus ojos me lo pedían. Sí, no me mires así. Tuve que hacerlo. Aquella preciosa flor se había deshojado como una margarita y en el último pétalo estaba escrita la palabra. No quería morir. Nunca pensé que iba a matarme. Llevaba una máscara. ¿Para qué ponerte una máscara si vas a matar a tu víctima? Entonces se la quitó. Me quité la máscara. Quería que viera mi rostro deformado. Quería observar su reacción ante las cicatrices que desfiguraban mi cara. Hizo lo que yo no quería que hiciera. Cerró los ojos. Tenía el rostro deformado. Unas horribles cicatrices atravesaban su mejilla. Se hundían hasta formar simas profundas, como si fueran bocas sin labios, situadas a ambos lados de la cara. Cerré los ojos. Era como las demás. ¿Por qué le mostré mi rostro?
Quizá esperaba compasión, una mirada amiga. Era una zorra, como todas, y me había visto la cara. Entonces supe que iba a morir. Noté el tacto frío de la hoja del cuchillo en mi cuello, pero de pronto aflojó la presión. Me había visto la cara. Tenía que matarla. Pero ¿por qué no divertirme un poco con ella? En vez de un corte en el cuello recibí un golpe en la cabeza. Cuando desperté no sabía dónde estaba. Tardé unos instantes en recordar, aunque el dolor en mi bajo vientre se apresuró a recordarme que había sido violada. La víctima se quita de nuevo la túnica. Nada más hacerlo, cae al suelo. Trata de levantarse, pero su insoportable dolor complica su tarea. Toca sus paredes invisibles, como si fuera un mimo. Es un receptáculo imaginario del que no puede salir. El violador se dirige a ella. No lleva la máscara. Su cara está cubierta de cicatrices. Bienvenida a mi hogar. Ahora eres mi invitada. No te molestes en gritar ni hacer ningún otro tipo de ruido. La habitación está insonorizada. Nadie podrá oírte. Aún puedes dejarme ir, que no voy a denunciarte. No quiero que nadie se entere de lo que me has hecho. Todo el mundo me señalaría con el dedo. Hablarían de lo cortas que son mis faldas, de los novios que he tenido. ¿Entiendes? Que no voy a decir nada, nada. Claro que no vas a decir nada. Me harás compañía un tiempo. Luego veré lo que hago contigo. ¡No! ¡No! La víctima se queda unos instantes de rodillas, con la cabeza entre las piernas. Luego se levanta sin esfuerzo, recupera la túnica y se va hacia la silla. El violador regresa a su reja. La disfruté durante unas semanas. Podían haber sido meses con ella. Era tan dulce. Se queda en silencio unos segundos, como si escuchara a otra persona. No, yo no la maté. Sí, ya sé que he dicho eso antes, pero no pienso confesar nada más en público. Aún estoy pendiente de un juicio. Creo que te he dado suficiente carnaza para tu programa. Si quieres más, tendrás que pagarla aparte. Y aquí estoy, muerta, esperando el juicio. Y mientras tanto, esa bestia sigue viva, recordándome cada día que ha destrozado mi futuro, concediendo entrevistas desde la cárcel, ganando dinero con la historia de mi violación, arrojando carnaza a unas masas que siguen discutiendo sobre el corto de mi falda, lo atrevido de mi comportamiento al ir sola por el bosque, sobre si me resistí o no, las decenas de veces que abusó de mí. ¡Ay, dejen que me marche! Condenen a ese criminal y no vuelvan a pronunciar mi nombre. Permitan que mi familia lleve mi pérdida en la intimidad. La víctima agacha la cabeza y se marcha con paso lento hacia la entrada. El violador recoge su máscara y va tras ella. Se hace el oscuro. Fin. Pues muchísimas gracias a los compañeros y compañeras por la lectura dramatizada de la víctima. Me estaba imaginando yo cómo sería representada. Dura. Por eso no había atrevido todavía. Muchas veces yo creo que también, y desde el punto de vista también de no sé si a otros grupos también le pasa, ¿no? Muchas veces vemos algunos textos y vemos la dureza que tienen y quizás tiramos más por la comedia. Y es verdad que eso parece que nos autocensuramos a la hora de dirigir o de montar, ¿no? Pero bueno, creo que nos tenemos que quitar ese corsé y empezar también a meterle mano a este tipo de textos que son muy necesarios, Felisa. No sé si quieres comentar un poquito sobre él y cómo surgió. Vale, pues yo creo que este texto lo escribí cuando el tema de la manada
y la manada fue una violación, no hubo muerte, pero sí que todos pudimos ver cómo se puso en cuestión muchos temas sobre estas chicas, ¿no? Y cómo se hizo un espectáculo, cómo las televisiones y demás fueron ganando dinero con el dolor de una persona, ¿no? Y eso estaba ahí en mi cabeza. Y en cuanto a las representaciones, anoche hablábamos de La luz prestada de la luna, que es una obra de drama que ganó el Martín Recuerda de teatro, y que yo cuando lo escribí pensé, no se va a representar nunca, porque si esta es dura, esa también, porque está inspirada en una noticia que escuché de una muerte de 6 o 7 prostitutas en Almería y que nunca se resolvieron. Y entonces a mí me saltó la idea de cómo la vida de las mujeres no valen lo mismo. Si la persona que ha muerto o ha desaparecido pues tiene un cierto estatus social, como puede ser Marta del Castillo, por ejemplo, cuánto se la buscó incluso después de muerta, ¿no? Y sin embargo pues eran prostitutas que nadie reclamaba, que nadie pensaba en ellas, y eso se paró, incluso había pistas y no se siguieron, ¿no? Entonces, inspirada en esa noticia, yo escribí una obra en el que le daba la vuelta y eran las prostitutas las que maltrataban a una persona y bueno, violenta, dura, con lenguaje malsonante, ¿no? Entonces, cuando yo digo esto no se va a representar en la vida, porque ¿qué grupo de aficionados? Pues yo más que nada trabajo con grupos de aficionados. ¿Qué un grupo de aficionados va a poner esto en escena? Pues ha puesto. Y os puedo decir que la reacción del público está siendo buena, porque ya se ha representado 5 o 6 veces y la gente dice lo que tú, dice sí, porque cuando sale y te dan su feedback, ¿no?, de lo que han visto, y tú le dices, bueno, pero dura, dice sí, dura, pero necesaria, y lo que dice es verdad. A veces pensamos que el público queremos como mantenerlo en una burbuja, pero el público es gente como nosotros y que puede entender que esa violencia no es gratuita y que esa violencia, si está en esa obra, es para conmover y para hacer que el espectador al final llegue a una reflexión. Y bueno, quizás tenemos que atrevernos a escribir este tipo de obras y también a representarlas, ¿no?, más a menudo. En esta obra que hemos escuchado, hemos visto, bueno, yo creo que hay una responsabilidad social también, y más con el contexto en el que has puesto ahora Felisa. ¿Vosotros tenéis en cuenta también, no creo que digamos que sea un tip para decir, venga, tenemos que escribir con responsabilidad social, ¿no? Pero ¿entra dentro de vuestra forma de trabajar el mínimo esa responsabilidad social? ¿Lo tenéis en cuenta o es algo que ya, como decía antes Ana, es que ya los personajes hablan y son ellos los que conforman la historia? ¿Cómo lo veis? Yo en mi caso sí, para mí es un elemento básico en todo lo que escribo. De hecho, yo mi doctorado lo hice sobre teatro social, defendiendo el concepto, porque para mí es importantísimo que la literatura tenga una parte de compromiso. Los creadores tenemos que comprometernos con las causas. Entonces, aparte de la diversión, que puede haber diversión, pero tiene que haber para mí inexorablemente un mensaje unido al texto. Entonces yo sí que lo trabajo, escriba comedia, escriba algo más dramático, sí que lo trabajo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la obra La bolsa de la morcilla, en el mínimo de Rosario, que es una obra divertidísima, humorística, nosotros con personajes muy característicos, etcétera, pero le veíamos ese subtexto, ese teatro social, ¿no?, porque era esa parte de denuncia. Claro, esa parte de denuncia, ¿no? Era un ladrón que estaba atracando a una pareja, pero por pura necesidad, y además creo que lo escribiste en lo peor de la crisis anterior, ¿no? Esa crisis. Si te cuento dónde lo escribí, porque estábamos antes hablando del proceso creativo y me estaba acordando, digo, en el descanso del trabajo, en las escaleras, en mi edificio, es un edificio de oficinas, y entre plantas había visto el concurso. Muchas veces escribo las piezas porque veo concursos y me marco el objetivo y digo, oye, pues me encantaría. ¿Cómo trasladaría yo a un hórreo una obra de teatro? Y me propuse ese reto y me senté en las escaleras y empecé a pensar, y era la crisis, como tú dices, y qué pasaría, el easy, y llegué, y en la media hora esa que tenía desarrollé lo básico, los personajes, la historia y lo que quería trasladar. Sí, quedó muy bien, quedó muy bien. Teresa, tenemos que volver a hacerla.
Yo a veces sí pienso que tengo una responsabilidad social, ya sea, me sale más bien a través de la sátira que de lo que es una denuncia directa, como es la obra que hemos leído ahora, sino más bien en la sátira. Concretamente, hay un mínimo tuyo, el que yo he leído, creo que es en el 21 también está, que es Ay Cupi de mi vida, ¿no? De mi alma. Ay Cupi de mi alma. Eso también es un divertimento y como si dijéramos una reivindicación feminista, pero a través de la sátira, ¿verdad? Entonces, Ese es mínimo, además. Es mínimo. Es muy... Eso quería preguntaros, porque cuando yo he asistido a las representaciones, muchas veces, bueno, en la primera vez, que fue con la obra Una cuestión de identidad, yo había sido muy rigurosa con las bases, entonces yo presenté una obra que era totalmente un mínimo, pero después me encontré otras que al representarse duraban pues hasta 10, 15 minutos y me quedé chiquitita. Porque o más. Que porque yo he visto digo, mínimos de cerca de 25 o 30 minutos. Claro, pues pensé que la que se había equivocado era yo, porque digo, es que al final está poco lucida mi obra al lado de las otras. Entonces, ¿qué extensión creéis vosotros como organizadores que debe tener, o vosotros compañeros, un mínimo que lo diferencia? ¿Dónde está la línea con el teatro breve? Yo le preguntaría a Ana también, porque Ana creo que se sabe todos los certámenes de teatro mínimos habidos y por haber. ¿Cómo lo veis vosotros también? Porque Felisa también ha participado mucho. decir una cosa con relación a eso. A ver. Yo la primera vez que participé en el certamen teatro, que no me premiaron, sí me rechazaron. Lo dice con inquina, ¿eh? Sí sí me rechazaron una obra porque era demasiado larga con relación a las bases. O sea, yo creo, hay que tener, creo recordar que son unas 6 páginas para 10 minutos de representación. Sí, más o menos. Y en las bases hace mucho hincapié de que nos tenemos que ceñir bien a eso. Entonces yo había hecho 7 páginas y yo recibí un mensaje en mi correo que me dijo, de momento no podemos admitir su obra a concurso. ¿Quién sería el que mandó ese mensaje? Eso es cierto, así que tuve que hacer trampa, cogí, entonces reduje el interlineado. Sí, y desde entonces marcamos el interlineado, el tipo de letra y Digo, todo vamos, eso. por favor. Y luego ya sí me la admitieron. Ya, perdona este inciso y esto... Que yo Ana. que efectivamente concurso en muchos certámenes, al final yo creo que está bien que pongáis interlineado, márgenes para que nadie se salga y son 5 folios o lo que sea, pero luego, claro, igual tú pones silencio y el silencio dura más, o pasea por el escenario y eso como no es lo mismo folio que duración, pero bueno, como escritor, si te estás ciñendo a una obra de teatro mínimo, que suelen ser 10 minutos, pues hombre, más o menos 10 minutos. Y luego 10 breve, minutos yo arriba, creo, abajo. por lo menos en Albolote dicen 25, 30, 30 minutos. sí. La otra, la teatro breve. Sí. Sí, teatro breve. Sí, por ejemplo, yo teatro breve en el Moreno Arenas quedó una obra mía en Accesi, cuando Elena dejó de ser vaca. Y bueno, sí, esa un poco más larga, es ya 20 minutos o así, y habla un poco de la obsesión por el tema de estar delgada y llevarlo hasta el extremo, y en el humor. Yo también hago mucho teatro de crítica social con humor, muchísimo, me encanta. Porque volviendo... Sí. ¿Hay una pregunta por ahí? No, yo tengo cierta curiosidad, he podido interpretar alguna vez alguna obra de teatro mínimo y mi curiosidad es que muchas veces el papel del director en este caso es fundamental a la hora de interpretar los textos, ¿no? Habláis de un tiempo y muchas veces pues mete cosas personales Entonces, ¿qué percepción le queda al autor cuando está viendo su obra de teatro mínimo? Él tiene una idea, o ustedes tienen una idea en la cabeza, pero sin embargo luego lo que se ve en escena a lo mejor... Entonces, vuestra percepción al final entre obra y director, ¿cómo queda, no? Hablo yo que además, o sea, yo jamás he dirigido, yo soy escritora y ni a dirigir ni nada. Y entonces me acuerdo que la primera obra que me representaron, que fue precisamente en Albolote, o sea, la sensación de tú haber escrito algo y de repente verlo en escena, y en ese en concreto, en ese certamen, que es que se ciñeron absolutamente a todo. Fíjate, tú que eres actriz, cómo sería que yo pues era una madre que hace una tarta, no sé qué, lleva unos guantes de cocina, y en el último momento coge un cigarro
Y yo no puse quítate los guantes si es más cómodo, porque no me di cuenta. Y me acuerdo que luego la actriz, hablando conmigo, me dijo, ¡ay! Me quité los guantes. Y digo, tranquila, no pasa nada, es normal. Tú estás escribiendo en tu casa o donde sea. Y entonces aquella sensación de ver a tu texto y en esa ocasión, bueno, es que se ciñeron fue tal cual. O sea, según yo lo había escrito, así estaba todo. Pero luego, claro, ya con la experiencia y con todo, he tenido otras experiencias y muchísimas veces, la mayoría, el texto mejora, porque yo siempre lo digo, nosotros somos escritores y me encanta a la mierda de los autores porque reivindico el texto, las improvisaciones y tal, pues no me gustan demasiado y reivindico el texto, pero es que eso es el principio, al final la obra está en escena para vosotros, para los espectadores, para mí cuando voy de espectadora, y entonces la labor del director, que ve cosas que no ve, porque me acuerdo también una vez que dije, anda, esto no se me había ocurrido, y dice, sí, es que estaba, bueno, pero lo has visto tú. Y entonces, para mí es básico, y más yo que no dirijo, ni es algo que en principio me planteé, es básico la labor del director, la labor de los actores enriquecen, porque ellos están con tu texto y enriquecen. Oye, habrá veces, jolín, tampoco es tan maravilloso, que dices, ay, yo lo hubiera hecho de esta manera o de otra, pero casi siempre es enriquecimiento, y es que eso es el teatro. No, si no escribe una novela, escribe un relato que es tú con el lector y punto. Pero el teatro es que somos todos. Por supuesto una génesis, que somos nosotros, pero somos todos. Y para mí eso es básico y como espectadora es lo que me gusta. Yo voy como espectadora y sí que siempre, y ya es la última reivindicación, lo que has dicho antes, a veces quiero ir al teatro y digo, ay, ¿quién ha escrito? Y me cuesta encontrar quién ha escrito. Es el director, el actor famoso de turno, y al final, bueno, también hay que llenar los teatros, pero hombre, por favor, el autor, que yo como autora me interesa, y ya está. A veces, sin autores no hay historia. Por supuesto. Pues, claro, todos nuestros certámenes, por supuesto que un certamen, siempre lo hemos dicho, ¿no? Certamen de autores. Que luego nosotros en Taetro, y con otras compañías también, amigas que participan con nosotros, pues le damos vida con esa dirección, con esas actuaciones, etc. Pero fundamentalmente esto es un certamen de autores, ¿no? Y nosotros nos alegramos de que durante 25 años hayan pasado muchísimos autores, hoy algunos más consagrados, otros menos, pero bueno, certamen de autores y todos tienen esa... ¿Quieres tener una pregunta, Gary? No, vale, pues vosotros que... Yo iba a hacer la pregunta... Ah, perdón, la presidenta de Taetro la pregunta. ¿Tú no puedes hablar? ¿Tú no puedes hablar? ¿Alguna vez se ha dado el caso de que ha habido mucho descontento por parte del autor? Sí, bueno, pocos, ¿eh? Sí. Hombre, tenemos 25 años de certamen, lo comentábamos ayer con Ana y con Felice. 24 años de certamen, vamos a convocar la 25ª. Y creo que en estos 25 años, tantas obras... Una mía. Una tuya. La Molliga fue un desastre y el autor... Sí. Pues 4 o 5, ¿eh? Más o menos se premia. Pepe muy exigente. Y yo monté montó una Molliga, sí. Pero oye, más o menos de media, 10 obras cada año, durante 25 años el balance es bueno, porque hay ha habido muy pocas críticas. Que Ana decía ayer, dilo Ana. Que cuando a mí me contaba esto ayer, como autora, o sea, el esfuerzo que hacen ellos, que hacen las asociaciones, que hacen los pueblos con premiarnos, con organizarlo, es tal esfuerzo que me parece feo como autora, aunque no te haya gustado la obra, poner en entredicho, porque además, jolín, que no estamos en un gran teatro en la Gran Vía de Madrid o vamos a ganar dinero, nos están poniendo en escena algo que te han premiado, que se han molestado en leer, que un jurado se ha tenido que leer un montón de obras, que yo que soy un jurado sé que es duro porque hay cosas que te gustan más, menos, entonces no me parece bien que la gente se queje, cada uno tendrá su opinión, pero siempre hay que aplaudir y de todas maneras es que me parece que hay que acostumbrarse a las interpretaciones de otras personas, que no pasa solo en el teatro, que hemos hablado, has comentado tú, no solo en el teatro, yo que escribo mucha narrativa, porque escribo también novelas y relatos, cuentos,
y te llega el feedback de los lectores e interpretan muchas veces las cosas y no son como tú las habías planteado, pero es que esa es la riqueza del texto, que no se queda ahí, sino que después tiene muchas lecturas y muchas interpretaciones y hay que acostumbrarse a otras versiones. Yo concretamente en el texto de Felisa, el que hemos leído, hay en esa representación sí creo que es fundamental el director. Sí creo que depende de cómo se dirija esa obra, puede tener o resultar un fiasco o resultar tremenda, conmovedora, porque al hablar en diferentes planos, habla en diferentes planos, uno es en un plano póstumo, donde ya ha muerto, otro es que cuando cruza su mirada con el violador, y en otro momento que está hablando como a una audiencia etérea, ahí, eso lo tienen que dirigir muy bien. Y la escena de la violación se tiene que hacer. Ahí la expresión corporal es importantísimo. Y entonces en esta la dirección tiene un papel fundamental. En otras a lo mejor no. Corren por sí solas. Pero desde luego en esta tiene que ser así, para que no resulte un fiasco. Yo cuando empecé a escribir teatro metía muchas acotaciones y últimamente apenas pongo, porque he visto que el director no es tonto y que los actores no son tontos y que no les tengo que dar tantas instrucciones. Los personajes ya construyen la Claro, los obra. personajes ya están diciendo y yo no tengo por qué explicarle tanto al director. Si el director ya con lo que está leyendo está entendiendo cómo tiene que ser la expresión corporal de ese actor o cómo tiene que ser la puesta en escena o dónde se tiene que ubicar, no tengo yo que decirle exactamente, pues tiene que estar en el punto 1, no. Entonces yo cada vez mis acotaciones van al mínimo, apenas hago acotaciones en la obra de teatro. En esta de la víctima, sí, porque era necesaria, por lo que dice que está en 3 planos, 2, casi 3, ¿no? Entonces sí era necesario distinguir, además se distingue cuando se pone la túnica, es póstumo, cuando está con la vestimenta del colegio está sucediendo, entonces, y todo eso pues se tiene que ver la puesta en escena y sí que hay que indicarlo, si no lo indica puede ser una locura el texto, no se puede entender, pero normalmente mis acotaciones ya son casi 0 y está ahí el director y los actores que hagan su trabajo, que lo hacen muy bien, ¿vale? Que tenemos que trabajar también, claro. No vais a hacerlo todos vosotros. ¿La cola? Me lo permites porque no quiero trabajar. Venga, Teresa, que se No, tiene que ir a mira, trabajar. una observación. En todos los años que hemos estado leyendo las obras que han venido al certamen, es una opinión personal, yo me he dado cuenta de que hay mucho escritor, aspirante a director, escritora, aspirante a directora, lo cual no está bien ni está mal, pero incide mucho Felisa en lo que dice. Yo creo que zapatero a tus zapatos. Si a ti te gusta la narrativa, si a ti te gusta escribir, vas a disfrutar mucho, como estáis demostrando, escribiendo, trazando palabras, relatos, dramas, comedias. Y luego están los que además de eso quieren que se haga de esa manera y entonces hacen unas acotaciones impresentables, ¿sabes? Y de hecho muchos de los problemas y las acotaciones que hemos tenido durante los años era porque en ocasiones las acotaciones eran casi más largas que la propia obra. Entonces el tío se extendía folios y folios y folios. Entonces yo creo que pasa un poco eso, que hay escritoras, escritores que además quieren dirigir la obra y entonces deberían decirlo después. Por favor, si sale premiada, llámenme para dirigir. ¿Tú sabes, Teresa, cuándo se acaba eso? Cuando se prueba del otro lado. Porque yo he dirigido una obra mía y me he dado cuenta que después los recursos que tú tienes, el escenario, las personas, los mismos actores, demandan cosas y te tienes que adaptar a lo que tienes. Y eso hay que probarlo para no criticar después el trabajo de otras personas. ¿Puedo preguntar ya? Puede preguntar. ¿Alguien más? No, yo quería, a ver, mi pregunta es por los certámenes, ¿vale? Vosotras que os presentáis a muchos certámenes, ¿hay diferencia cuando el jurado son escritores y escritoras a cuando el jurado son directores, actores? Es decir, cuando está el mundo separado, ¿hay diferencia a la hora de premiar? Es decir, ¿notáis esa diferencia? Si hay inclinación, dices tú, inclinación más hacia el libro, sí, que si a la puesta en escena. Es decir, cuando son escritores y escritoras los que están de jurado,
Si tienden más hacia el libro, no sé cómo explicarlo, hacia la palabra escrita, y cuando son directores, actores de jurado, tienden más hacia la puesta en escena a la hora de premiar las obras. No sé si me explicas. Ana, tú eres la experta. Es que no te sé decir porque tampoco sé muy bien el jurado, pero desde el plano teórico yo siempre he pensado que en un jurado debería haber un escritor, un actor, un director y un mero espectador, porque al final la obra de teatro es de todos. Y entonces yo que sé que he participado en un jurado y a veces yo veía, lo lees y hay veces que tienes como jurado, como imagino que os ha pasado aquí, lo tienes tan claro, vamos, es que esta obra no, vamos, ya está, o sea, me he leído todas y esta es la ganadora, o sea, y vas con tus compañeros de jurado y para nada, igual ni la han votado. Sí. Y tú dices, qué escándalo, esto es imposible, si es perfecta. Y entonces dices, joder, porque igual es mi punto de vista de escritor o de... Pero tú que eres escritora, ¿tiendes más a la hora de elegir que No, yo soy escritora, pero me considero, soy escritora, también he escrito relatos, pero me considero dramaturga y cuando leo como jurado me siento como espectadora y no es solo el texto, es todo. O sea, la obra de teatro es todo. Es el texto que tiene que ser bueno porque tiene que enganchar, pero me parece muy importante en una obra el que sea llevada a escena. Hay veces, jolín, que tampoco he sido tantas veces jurado, pero que te encuentras textos que dices, hombre, esto es un relato que has intentado poner diálogos. Esto no lo puedes llevar a... Porque otra cosa básica en el mínimo es una escenografía... Sucinta. Pocos elementos. Yo solamente pongo una silla. Por eso, con una silla se pueden hacer maravillas. Entonces, como escritor, para un mínimo, hombre, si ya te vienes arriba, pero un mínimo tampoco lo pongas con tal. Lo tienes en cuenta eso porque sabes que si no, pues no te lo van a poder representar, o se va a poder representar con mucha precariedad. O sea, tienes que adaptarte a una escenografía bastante simple y pensando además en el espectador. Y además, como decía ella, de pocas acotaciones, oye, el escenógrafo o el director, tú pones un puerto pesquero, ya que como le parezca. Claro. No, en cuanto a los certámenes, yo creo que la mayoría de las veces no sabemos quién es el jurado. Por lo general, es que los jurados tampoco están muy reconocidos. Yo también he sido jurado y en muchas ocasiones mi nombre no sale como jurado en ningún sitio, ¿no? Lo que sí coincido con Ana es que sí que se notan obras que son textos narrativos, que se intentan llevar, y también gente que se quiere lucir mucho con la palabra. Y yo que vengo también de la narrativa y que a mí me gusta mucho trabajar la palabra y que me gusta hacer textos bonitos. El texto bonito no es que lleven muchos adjetivos, sino que elabore figuras que lleven a que el lector cuando las vea ya las esté imaginando, ¿no? Entonces, eso también lo detecto. Cuando veo cierta obra de teatro que parecen, por eso para decir el autor, que bien escribo, mira, ahí te lo dejo, tú ya... Y entonces, pues no, y yo también he tenido que reprimirme mucho en los textos al escribir teatro, porque claro, vengo de la narrativa y también eso de, oye, que bien escribo, ¿no? Vamos a sacar ahí todo lo que yo sé hacer, ¿no? Y no, aquí lo que tienes que ser muy humilde y darle al espectador herramientas para que interprete lo que tú le quieres contar. Y además el espectador es fundamental, porque todos los que vais a teatro sabéis que las funciones siempre son distintas. Y que una función puede funcionar, por la redundancia, estupendamente en una sala y ahora te la lleva a otra. Y yo hace poco también me metí a escribir, pero ya no más, pero bueno, una obra que somos 4 mujeres, donde mis zapatos me lleven, ¿no? Pues la representamos en un pueblo de ahí cerca, en Torre del Campo, y es una comedia. Y el espectador, desde que salimos, se estaba riendo. Mira, lo gozamos. ¿Tú sabes lo que es que salga y que cada cosa que diga se rían, te aplaudan? Cuando terminamos, casi nos abrazaron. Genial. Bueno, pues teníamos otra función un poco después, en otro pueblo muy cerca, y nosotras íbamos que no salíamos esto. Nos costó arrancar la primera sonrisa. No has dicho el nombre del pueblo, será por algo. Jamilena, vamos, no pasa nada. Pero que se nos costó muchísimo. Entonces, es que el espectador es otro elemento muy importante también. El espectador, eso es lo que te iba a decir, que claro, nosotros al fin y al cabo somos un certamen cuyo premio es, aparte de la publicación, qué libros más bonitos, ¿eh? Con la colaboración de la Delegación de Cultura. Y está muy bien editado, ¿eh? Y está muy bien editado. Sí,
nada. Lo pone por aquí muy claramente. De cultura. Delegación de Cultura, que lo pone. Afortunadamente es una buena delegación. Mira qué bien. Qué bien aprendido lo tenemos, ¿eh? Ahora sí, hemos pasado. Sí, hemos pasado unos añitos un poco de barbecha. Que es el espectador, al fin y al cabo, al que vosotros, vosotras y nosotros le entregamos ese trabajo, ¿no? Y es cierto lo que tú decías. A nosotros nos ha pasado muchas veces de poner un mínimo que decimos, oh, esto es un pelotazo, esto es un exitazo. Una obra pues buena, no tiene por qué ser cualquier género, ¿no? Y bien construida, bien interpretada por nosotros, que eso es lo de menos, pero bueno, bien dirigida, y eso, y llevarla a un sitio y funcionar como un tiro, pero llevarla a otro sitio la semana siguiente y me ha pasado a mí recientemente con una obra que ha sido un éxito, que hemos representado 20 veces y lo hemos representado en otro sitio y claro, ya esperamos decir algo, ¿no? Y nada, y es como un pequeño bajón de decir, mira, se me quita ahí. Pero bueno, los finales de los mínimos. ¿Cómo afrontáis vosotros el final? ¿Es lo complicado o es más complicado empezar? Depende, ¿no? A ver, a veces tienes pensado el final, o lo tienes aproximadamente pensado. Y es lo que decía antes, que te puedes escapar en un mínimo. Entonces, no hace falta que lo redondees excesivamente, sino que, bueno, pues incluso el final sale por sí solo muchas veces y no tiene nada que ver con lo que pensaste al principio. Porque es lo que han dicho ellas. Los personajes se ponen a hablar por sí solos y hablan cosas que tú no habías previsto que dijeran. Y la verdad es que sale así. Y el final, pues de pronto dices, bueno, pues esto ya lo acabo, porque además no me puedo extender demasiado en esto, y queda bien, y además a los espectadores les gusta, es aquello de lo bueno si breve, dos veces bueno. Entonces se ha quedado el mensaje central, el mensaje principal, y luego escapas, y punto. Yo soy una escritora híbrida para lo de brújula o mapa, pero para los mínimos no, para los mínimos soy mapa total. Yo mi final lo tengo que ver claro desde el principio, porque me gusta causar impacto y me gusta tener clarísima la idea de hacia dónde me voy a dirigir desde que empiezo. Porque es un formato muy breve y hay que escoger la estructura muy minuciosamente, en mi caso, que cada autor tiene su... Entiendo lo que dices. Vamos a terminar un con los segundo, finales. un final. Sí, yo también quiero comentar una cosita de los finales. Que yo sí que suelo tener también, como os he dicho antes, el final muy pensado, pero a mí me encantan los finales abiertos. Que son finales abiertos desde el punto de vista del autor de esa manera, porque tú lo sabes cuál es tu final. Pero si lo dejas abierto, luego es muy interesante ver el espectador qué final le ha dado. Lo dejas abierto, oscuro, y sabes lo que va a pasar, pero con la ambigüedad de que el espectador pueda elegir. Pero en el fondo, como autor, tú sabes a dónde va. Pero el final abierto me parece un buen truco para el mínimo. Yo, como siempre, disiento. No sé, yo cerrado. O sea, a mí me gustan los finales cerrados. Y me gustan los finales, como decía Chari, de impacto. Y si además revierten la acción, mucho mejor, ¿no? Es decir, que el espectador crea que va a llegar a un final, pero cuando llega al final resulta que es otra cosa, totalmente distinta. Sí, sí. Los giros. Los giros, sí. Hay gente que ya busca la sorpresa final, el giro final, y hay muchos autores que mandan a nuestro certamen, que es el que yo conozco más, que escriben de esa forma, buscando ese giro final o esa sorpresa final, ¿no? Y lo del final abierto no está muy... No, pero a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho. De hecho, esta noche vamos a ver alguna obra... Vamos a ver alguna obra con final abierto, la que dirijo yo, la última. Tenéis que ir, 5 euros, a las 8 de la tarde, es barato. Pero esas pueden encantar o pueden mosquear, te lo digo. Bueno, depende a mí me del encanta, así que... El final puede ser abierto siempre que sea como colofón de que en medio ha estado el mensaje y en medio ha estado la trama y lo que ha divertido a la gente. Entonces, puede ser que el final cerrado sea necesario,
pero en otras ocasiones a lo mejor no. Sí es cierto que a veces lees una obra y te estás preguntando, bueno, a ver cómo acaba esto, o a ver dónde va esto, dónde va, ¿no? Porque te pones a leerla y a lo mejor pues no te está llenando, o no te estás comprendiendo, o no te está pareciendo interesante. Pero la lees hasta el final para ver a dónde llega. Entonces eso sí. No, claro. pero es que, o sea, no estoy eso es, claro, es que, o sea, cuando yo digo final abierto no me refiero, ya no sé cómo acabar, me voy de aquí, esto es un mínimo, me tengo que ir. No. Me refiero que de qué pensar y que si el protagonista ha estado yendo por aquí y por allí, pues que luego darle las herramientas al espectador para que elija lo que él quiera. Que el Como espectador las acabe el novelas trabajo. Cuando éramos pequeños de vete por aquí, vete por allí. No, yo no me refiero a, no quiero, os lo he dicho, más o menos yo sé el final. A eso me refería con final abierto. También a mí como espectadora me encanta y luego salir y tomar una cerveza con quien haya ido a ver una película o una obra y entonces yo defiendo lo que yo he decidido que es el final a muerte con la otra persona que ha visto la misma película que yo y no sé, a mí me parece que eso enriquece, pero estoy de acuerdo en un final cerrado en el sentido de no, ahora me escapo y no, sino abierto me refería a eso, a que haya... Había una pregunta. Hay una pregunta por aquí. Las pulgas dramáticas, sí, de Pepe. Yo soy una ignorante en el tema, ¿no? Soy espectadora. Entonces no eres ignorante, eres espectadora. Y actriz. Formas parte. Si tú no existieras, no existiríamos nosotros. ¿Verdad? ¿Es verdad? Entonces, yo no sé dónde está la diferencia o el límite entre pulga y mínimo. Uf. Eso ya... Eso cuando venga Pepe... Eso es un invento. No toquemos ese tema, Claro, es que porque... las pulgas son de Pepe. Claro, porque como menciones 3 veces pulga dramática, Aparece Pepe. se te aparece Pepe Moreno o Adelardo Méndez Moya. Uno de los dos. Es marca registrada eso. Entonces, no toquemos ese tema. Bueno, eso, tabú. Puede ser. Es que el espectador es Muy jodido. muy jodido. Puede ser que diga, pero ya se ha acabado esto. A mí, por ejemplo, me gustan los finales cerrados, pero que lleven a reflexión posterior. Por ejemplo, esta obra tiene un final cerrado, ¿no? Bueno, más o menos. Sí. Pero luego, oye, mira, es que hay que ver lo que hacemos en la sociedad con las violaciones. Oye, es que hay que ver, es que no sé, es decir, que no sea un final cerrado o que no te... Porque yo también he visto, que también he estado de jurado, que hay gente que te quiere llevar a la sorpresa de una forma inesperada. Entonces eso tampoco es, porque... Claro, porque tú tienes, durante tu obra, tienes que ir dando pistas para que el espectador, cuando te llegue ese final, diga, ay, sí, claro, si es que esto venía de aquí, esto venía de allí. Lo que no puedes hacer es ir por un camino, al final, yo qué sé, te inventas cualquier cosa que sea súper inesperada, pero que no tenga relación con lo que estás haciendo. Eso es hacer trampa, eso tampoco se puede hacer. Pero pasa una cosa, Felisa, que tú, en la obra que hemos leído, dices que el final está cerrado. Depende cómo lo valores. Porque al final sale la chica, sale el violador detrás, queda pendiente un juicio. Un juicio, sí, no está cerrado del todo. Si van a condenar a ese salvaje. Claro, eso ya es el espectador el que continúa la historia, ¿no? Sí. También un poco, que no Sí. quedan No, esa obra completamente cerradas. está un poco sí ahí en el aire. Yo creo que nos quedan muchas cosas por hablar, pero claro, el tiempo es el tiempo. No podemos estar aquí todo el día, porque tenemos que hacer otras cosas, ¿eh? Y yo, bueno, no sé a vosotros, pero a mí me ha encantado tener aquí a todos estos grandes maestros y maestras del teatro mínimo. Nos ha gustado mucho cambiar el formato este año para hablar un poquito del teatro mínimo en este formato, también compartiendo con vuestras preguntas. Y yo quiero agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros en estas segundas jornadas de teatro mínimo. Antes que nada, me gustaría también agradecerle a Rosario que nos haya regalado para la biblioteca de Taetro 2 de sus libros, porque Rosario, no lo he dicho antes, pero aparte es una de las mejores escritoras de literatura romántica de este país, ¿eh? Y aquí tenemos, por ejemplo, Amar a una sirena, ¿eh?
12 euros cuesta, ¿eh? Lo podéis encontrar en Amazon y esas cosas, o también en librerías seleccionadas, también, ¿no? Ella escribe con el seudónimo de Calista Sweet, la podéis encontrar también en las redes sociales. Calista Sweet, ¿vale? La podéis encontrar en las redes sociales con este nombre y merece mucho la pena. Y también nos ha traído Calisterías, una guía del autor, consejos para sobrevivir en la escritura, que eso también dará para otras jornadas. Eso ha sido una terapia. Es una terapia. Pues nada, qué bonito, la terapia de escribir. No sé si queréis cerrar vosotros con... También os quiero proponer ya como jurados para próximos certámenes nuestros, ya que tenéis experiencia más o menos, después podéis seguir participando, no hay problema, nosotros somos así. Si queréis comentar alguna cosita más para ir cerrando. Tú ya desde teatro ya no puedes participar, lo siento. Yo quiero comentar algo porque no hemos hablado de en qué nos inspiramos para escribir. Es verdad. Me dijiste que era lo fundamental. Yo Sí. he venido aquí a hablar de eso. Pero vamos a ver, Felisa, ayer dije yo eso tomándome un vermú en el sanatorio. Después. Bueno, pero es que yo lo único que me he preparado ha sido eso y lo demás es vale. Bueno, pues empieza una nueva. Quiero un final cerrado. No, bueno, si queréis, ¿no? Sí, comenta un poquito. Bueno, solamente yo creo que la fuente de inspiración, y supongo que ellos estarán de acuerdo, es la vida real, lo que escuchas, lo que oyes. Y yo simplemente voy a poner un ejemplo de un mínimo mío que se llama cirugía express y que fui a visitar a una de las actrices de nuestro grupo de teatro porque la habían operado. Y entonces me estuvo contando cómo la habían operado, ¿no? Pues ella entró por la mañana, no sé qué, la operaron por la tarde y por la noche ya la echaron a la casa y le habían hecho una cirugía de abrirle todo el vientre, vamos. Entonces me lo contó de una forma tan graciosa y tan chula que yo me partí de risa y digo, es que esto es una obra de teatro. Y de ahí surgió Cirugía Express. Pues yo digo que la vida misma nos da materia, además en tono de humor, pues imaginaros ya, entraba en una silla de ruedas súper rápido, venga, ahora vamos a no sé qué, venga, ahora cómase el pollo, porque además se lo dijeron, ahora tiene que comerse el pollo para ver si le podemos dar el alta, y yo no quiero pollo, venga, cómase el pollo. Entonces, que en la vida tenemos mucha materia para inspirarnos y escribir. Concretamente yo uno de los mínimos que tengo escritos, que se llama Ya no hay cash. Pues una vez comiendo con uno de mis hijos, pues me habló, habíamos visto un mendigo en la calle, dice, bueno, y cuando ya no haya monedas y tal, ¿cómo le damos la tarjeta? Entonces, me acordé que como con la tarjeta, y eso me inspiró en un mínimo, con un mendigo en la calle y con la movida de que la gente le quería pagar con la tarjeta. Bueno, claro. de eso va y... Es curioso. ¿Ha participado en el certamen o no? Ese... No, está presentado a otro certamen. Vale. Nos está poniendo los cuernos con otro. Oye, esto también, Ana. No quería hablar de eso. Quería simplemente agradeceros tanto a vosotros como a todos los que apoyáis a los autores y a los certámenes. Y nada, que ha sido un placer y contad conmigo de jurado si queréis. Muy bien. Mira, ya tenemos una para el año que viene. Es que me voy a presentar con una de humor, a ver si tengo suerte. Venga, vale. Bueno, Rosario Naranjo, muchísimas gracias. Igualmente agradeceros el cariñito que siempre dais a todo el mundo y la pelea que tenéis con el teatro por llevarlo a todas partes y que sepáis que vuestro certamen es súper prestigioso, que la gente que se ha presentado, que te lo comentaba antes, que no ha ganado nunca, está tirándose de los pelos y nos envidian, así que es un honor estar en esta mesa. Y lo hemos pasado estupendamente bien, me ha encantado conocer a los compañeros personalmente y volver a estar contigo como siempre. Al hilo de lo que dices, yo siempre cuento una anécdota, que es que hace 4 o 5 años pues presentó un dramaturgo, presentó una obra y no se le premió. Ese dramaturgo estuvo después con nosotros, aquí en Chiclana, y en una entrega de premios, y se me acerca y me dice, que sepas que yo he participado en el certamen Rafael Guerrero varias veces y no me habéis premiado. Digo, ya lo sé. Digo, eso denota que no vamos con favoritismo. Ese autor es Alfonso Zurro. Pues son palabras mayores. Madre mía. Y Alfonso, que está hetrero nuestro, amigo nuestro, etcétera, pero
y se ha llevado todos los Lorca, Sí, todos sí, los sí. premios, Maxes habidos y por haber. Presidente de la Academia de Arte Escénica de El presidente de la Andalucía. Academia. Pues no tiene un Rafael Guerrero. Y nosotros sí. Y vosotros sí. Bueno, yo tengo que decir, como curiosidad, que yo he participado, creo que han sido 3 veces. Me habéis premiado una, pero me habéis premiado la obra de las yo presentadas que menos me gusta a mí. ¿Qué sabrá? ¿Qué A sabrá? la mierda lo A la mierda los autores. Sin embargo, ni flores. Pues ya sabes las que tienes que presentar. Cosas de jurado, Antonio. Antonio, muchas gracias. Ana Díaz Velasco, también muchísimas gracias por tenerte de nuevo aquí, porque tú ya repites en Chiclana. Y Felisa, ya vente todas las veces que tú quieras. Yo ya todos los días. Iremos también al Caudete, Sí, que tiene estamos historias a ver si muy curiosas allí. convocamos- Además, estamos a ver si convocamos un certamen del mínimo allí. Además, lo estoy intentando solo para hacer un hermanamiento con Chiclana, ¿eh? Ay, es ay, el único ay. motivo y exclusivo. Eso es genial. Así que a vosotros también muchísimas... Hoy ha venido más gentecita, ¿eh? Mira que ha estado bien esto. Ha estado medio lleno. Hasta don Juan Josete y está por aquí, ¿eh? Nuestro programador. Que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas. Ojalá sigamos viéndonos con esta aventura del teatro mínimo en los próximos años, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.